literal los pobres pacientes llegan a las 6 de la mañana a esperar a ver cuál de los 18 pacientes que están citados no llega para que la trabajadora social los pueda meter. Entonces, inclusive esas personas que le da el mal de puerco es porque tienen ya su disbiosis, su inflamación crónica en el estómago. Claro. Citas médicas, como dices tú, por el sobresaturar la consulta, a veces no alcanzamos a darle el tiempo a los pacientes que sí realmente necesitan, Claro, la prioridad, que los vea ¿no? el médico especial, susto todo el día y le dio diabetes. Literal es cierto, O sea, ya tiene, obviamente, sinceros, o sea, la población que tenemos es una población que no alcanza a todos a pagar una consulta privada. Claro, sí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su nuevo episodio de Paracetamol Podcast, el podcast médico. Y el día de hoy tenemos a la doctora Citlali. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, doctora? Hola, mucho gusto, Jonathan. Gusto en saludarles igual a ustedes, a los que sigan aquí este podcast. Soy la doctora Citlali, médico internista. Un placer, aquí estoy a sus órdenes. Soy, hace muchos años cursé con la carrera de médico general. Posterior hice una breve pausa en mi vida y presenté el examen de residencias médicas, como todos los médicos ya sabemos, el temido, ahora ya muy fácil gracias al doctor, al orador. Entonces, presenté mi examen, gracias a Dios quedé y pues aquí estoy como médico internista, 4 años después de hacer la carrera. Perfecto. Entonces son 4 años de la especialidad. Así es, 7 de la carrera, que ahorita me imagino que ya es menos tiempo, 5 años. No, yo creo que son 6, 7, sí. Por algunas universidades creo que sí es de 5. Claro, bueno, yo soy de la plebe, soy de la UJA de aquí de Tabasco. Saludos. Igual la especialidad, pues salimos apadrinados por la UJAT. Yo hice mi especialidad en medicina interna en el Hospital de la Furia, en el Rovirosa. Okay. Entonces, pues nosotros somos de los que le entramos a todos los egresados del Rovi. Bueno, igual mis compañeros del Juan Graham, pero pues como que nosotros un poquito ahí vimos de todo, ¿no? De todo. Y es verdad que en el Rovirosa ven más casos, sí hay más casos clínicos, es mucho trauma, porque la idea que se tiene en el Rovi es que es mucho trauma y todo, ¿no? Pues hay trauma, hay cirugías, pero como ya saben, el médico internista, bueno, los que no saben ahorita les vamos a platicar, pero cuando ya nadie sabe qué hacer con el paciente, corren con medicina interna para ver qué pueden arreglarle. Entonces, sí. Pues prácticamente trabajo siempre tuvimos una terapia, bueno, tenemos, porque todavía existe la terapia intensiva, tenemos un área de infecto. Okay. Ahorita, pues con la demanda que ha habido de residentes, que ahora es mayor, pues se tuvo que implementar también ir a tener pacientes en el área de urgencias. Tenemos, aparte de las camas de piso, teníamos en área de urgencias pacientes hospitalizados a cargo. Esto es moderno, pues, porque antes solamente lo que ingresaba a piso de medicina interna era propio. Ok, y ahorita, perfecto, pues, ya doctor. estamos creciendo, comprando pacientes, dirían las enfermeras de urgencias. Sí, y la verdad es que justo lo que usted comentaba al inicio es de medicina interna, ¿no? O sea, es una especialidad en la cual se conoce, le dicen el famoso internista. Y el pobre internista. Y la verdad es que la pregunta fundamental es, ¿qué hace el internista? O sea, porque, o sea, el gastro sabemos que diría la gente, va para el estómago, ¿no? La panza. Va a la panza. Y el neumólogo para vías respiratorias. Pero el internista, ¿qué hace? Bueno, nosotros somos una rama común de todos los órganos del cuerpo, por así decirlo. Entonces, la medicina interna es una rama de la medicina que ve al paciente de manera integral. Entonces, cuando no sabes qué tiene tu paciente, cuando hay una complicación de un tratamiento, pues prácticamente corres con el internista. Claro. Eso es lo que hacemos en sí en consulta externa, control, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de difícil control que no saben cuál es, o sea, que están pues todavía en incógnita. Y además en pacientes que están hospitalizados, pues obviamente nuestra formación incluye manejo de la terapia intensiva, okay. Manejo de pacientes pues de infecto, como pacientes con VIH, pacientes reumatológicos. O sea, como somos la rama común, tenemos que ver, o somos formados más bien por todos estos subespecialistas. Bueno, antes eran subespecialistas, ahorita ya se llama algo que son truncales, o sea, que se van truncos, pues, o sea, hacen 2 años de medicina interna y después saltan a hacer neumología,
saltan a hacer gastro, a hacer nefro, a hacer neumo, a la especialidad que ellos querían desde un principio, ¿no? Okay. Antes era muy catedrático, te exigían los 4 años para poder hacer otra subespecialidad, en este caso neumo, nefro, pero pues debido a la demanda, pues ya tuvieron que hacer ramas truncales, ¿no? Derivarse de medicina interna, cualquiera que quiera hacer alguna cardiología, algún neumo, no sé, cualquier estudiar algún órgano tenía que hacer medicina interna fuercita, ¿no? Aunque no le gustara, dirían varios compañeros que son cardiólogos ahorita. Sí, sí, porque así como usted dice, las personas creen que como que entran directamente a cardio o así, pero antes de eso se tienen que chutar pues medicina interna y después pues sí, cardio, yo ¿no? recuerdo que cuando quería estudiar, me acuerdo hace muchos ayeres, quería ser geriatra, quería ser neumólogo, quería hacer un montón de cosas, ¿no? Y decía, ay, todos tenías que pasar a fuerza medicina interna, la que estaba más solicitada, la más peleada junto con cirugía, ¿no? Y oftalmo, que todavía sigue siendo de las más altas. De las más. Entonces, pues no nos quedaba más que aguantarnos y estudiar, porque pues si no, pues no pasábamos, ahí nos quedábamos año tras año. Sí, de hecho yo siempre le digo a las personas que básicamente el internista es como Doctor House, que básicamente veía el paciente todo, o sea. Sí, Doctor House, bueno, ya es una clara forma de vernos, porque pues el Doctor House es un médico internista, infectólogo también, entonces pues prácticamente eso hacemos, ¿no? Somos los curiosos que nadie sabe que tienen, nosotros vemos. Eso hacemos en hospital. Además, nuestra formación incluye reanimación. Bueno, creo que el de todos los médicos, pero diría un compañero internista, me dice, es que tú llegas al ABC, a otros hospitales donde ahí se supone que académicamente estás mejor y te quedas asombrado, ¿no? Del RCP que dan en medicina interna. Somos los que más siguen las reglas, los que más llevan el formato. Sí, y se actualizan, ¿no? Con el PHTLS. Actualizados, bueno, a nosotros nos los exige nuestro colegio de medicina interna, saludos, nos exige a cada rato esta actualización y no podemos quedarnos porque desafortunadamente o afortunadamente nuestros compañeros son los que más demanda tienen, ¿no? O sea, los que más demanda no laboral me refiero, sino que más demanda tienen de que si no saben quién, pues voy con el internista. Imagínense que el internista no sepa qué va a hacer, pues ya está peor, ¿no? O sea, ya estoy desahuciado, diría un paciente. Sí, claro. Entonces, y ahorita vamos a entrar a un punto importante porque como usted comentaba, lamentablemente, bueno, lo podemos decir así, se va con el internista ya una vez que el paciente ya no se le encuentra, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo una persona debe ir con un internista? Bueno, cuando en el caso de los que son médicos generales o que se están formando, es importante que cuando ya no sepan o vean algo raro en el paciente, que ya sus conocimientos de primer nivel de atención, que incluyen manejo, sí, tratamiento de las enfermedades y también diagnóstico, pero a nivel preventivo. Claro. Entonces, siempre hay que, en las guías de práctica clínica que todavía existen, que yo me acuerdo haberlas estudiado para hacer el examen de residencias, ahí decía que cuando el paciente ya tenía alguna comorbilidad, por ejemplo, si era diabético y ya tenía un año, al menos una vez al año tiene que ir a visitar al especialista en diabetes. Bueno, ahorita ya hay diabetólogos, que no es lo mismo, aclaro, o sea, yo apoyo a mis compañeros, nosotros los internistas, en su mayoría todos hacemos diabetología, ya hay muchos diplomados por el TEC de Monterrey, por varias instituciones que avalan la formación por 6 meses. Entonces no es lo mismo el que crece en medicina interna y que ve la diabetes con VIH, la diabetes con hipertensión y la enfermedad renal crónica, o sea, la diabetes en todos sus aspectos y todas sus amplitudes de complicaciones. Entonces siempre hay que ir a revisarse con un internista el paciente que ya tiene mucho tiempo con una enfermedad que no se ha logrado controlar, por ejemplo, en el caso de la diabetes, que es por lo que más nos visitan, o porque ya van con nosotros porque no quieren ir con el nefrólogo, porque ya saben que el nefrólogo los quiere dializar, para buscar una segunda opinión, para ver si sí. Pero pues realmente cualquier persona que quiere descartar que tenga algún problema crónico o que vaya a tener alguna complicación, por ejemplo, me llegan pacientes sanas que ahorita lo que está muy de moda es el síndrome metabólico, que nosotros tratamos de hacer la prevención porque sabemos que el síndrome metabólico va a desencadenar en diabetes, hipertensión, obesidad,
y de ahí otras complicaciones. Entonces, ese es el fuerte que tratamos ahorita de meter, el control del síndrome metabólico. Entonces, cuando el paciente ya tiene algunos datos, les enseñamos, los educamos y son fáciles de mandar a primer nivel nuevamente. O sea, llega el paciente, lo revisamos, cercioramos que no tiene ninguna complicación y pues enseguida lo derivamos a su médico general para que siga llevando su control. Igual en el caso de los pacientes diabéticos, no crean que nos los quedamos nosotros todos, nos quedamos a la población que ya tiene comorbilidades, pero los pacientes que tenían la duda para ver si el médico general estaba haciendo bien su chamba, o sea, también es válido y nosotros aplaudimos su trabajo de los médicos porque ellos son los que están, pues son nuestros soldados, los que nos ayudan a que no se complique el paciente. Sí, y que detectan básicamente, ¿no? Así es, ellos son los primordiales. Doctora, por ejemplo, la cultura mexicana tiene algo que ya le llaman ir con el especialista. Lamentablemente, y lo digo, se satura el sistema y cosas que un médico general puede resolver, ¿no? Entonces las personas, lo que le comentaba hace rato, les duele el estómago y ya van directamente con el gastro. ¿Cuándo, o sea, viene un poco relacionado con lo que dice, cuándo una persona debe de ir con el especialista o con el internista? Yo sí les recomiendo que si no tienen un diagnóstico y ya tienen una o hasta una tercera vuelta con el médico general o el médico familiar, porque ahorita también el médico familiar es como la especialización del médico general, ¿no? Claro. Entonces, ya cuando él ya falló en 3 ocasiones, yo creo que es justo ir a visitar a un internista para que le haga el diagnóstico y ampliemos ese conocimiento. Incluso ustedes saben que, bueno, los que son médicos, que cuando nos mandan una interconsulta, aunque les dé flojera leer la nota de contrarreferencia, ahí les explicamos qué es lo que tenemos que hacer con el paciente, porque como dices bien, Johnny, los pacientes que tienen, por ejemplo, un dolor gástrico de mucho tiempo, que fueron multitratados, pues hay que descartar que no tengan otra cosa, una úlcera gástrica, una E. coli, ¿sí? Problemas de disbiosis intestinal. Claro. Mucha gente hoy, por el estrés y por la mala alimentación, tenemos estos enfermedades muy frecuentes, ¿no? Que en realidad deberían de ser de primer nivel de atención, o sea, del médico general, pero sí nos llegan porque ya visitaron a miles de médicos y no saben qué es lo que pasó, ¿no? Y alguien por ahí escuchó en las redes que decía que este doctor también ve el corazón, también ve el pulmón, pues se ve que a lo mejor sí le pega, ¿no? Sí. Entonces, el internista siempre hay que visitarlo cuando ya tenemos 2 o 3 tratamientos que no han funcionado, que no están funcionando, y también el médico general tiene que aceptar que también si no está en sus posibilidades de diagnóstico hay que enviarlo, porque a veces ya no podemos alcanzarnos, ¿no? Justo con los pacientes que ya tienen cáncer, a veces 3 meses son importantes para que no haga metástasis, ¿no? Ahorita justo en el hospital tenemos uno así, que por citas médicas, como dices tú, por el sobresaturar la consulta, a veces no alcanzamos a darle el tiempo a los pacientes que sí realmente necesitan la prioridad, que los vea el médico especialista. Claro, y pues lo ideal es que vayan con un médico general y que el médico general esté instruido para ver si no saben con quién, lo refieran con el médico internista y el médico internista ya le ubique y le explique al paciente. A veces ni siquiera necesita ya ir con el gastro o con el neurólogo. Sí. Y nada más es cuestión de prevenir, ¿no? Claro, sí, o de controlarlo, ¿no? Porque muchas veces ciertas enfermedades terminan manifestándose en otros sistemas o en otro tipo de contexto, en pulmón, etcétera, en consecuencia de la enfermedad que ya tienen, ¿no? Y doctora, algo que un poco sobresale un poco de, no de medicina interna específicamente, pero un punto que usted tocó es los pacientes que llevan bastante tiempo y se satura el sistema y no son atendidos. ¿Usted por qué cree que pasa eso de que las citas son muy, o sea, 6 meses, 3 meses? Primero, no tenemos la formación todavía adecuada en nuestros pacientes. Sí, porque llegan a exigirte. Yo tengo pacientes que me llegan a exigir que ya vieron al médico familiar y que hasta ahorita los están enviando, que tuvieron que esperar 6 meses para pasar con nosotros para que nada más le demos unas pastillitas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que está la formación desde la medicina general, que estamos fallando por la saturación de los sistemas, ¿sí? Están viendo demasiados pacientes, les exigen creo que 36 pacientes en un turno. Yo creo que eso no es calidad, no se trata de ver volumen, se trata de ver
calidad en el paciente y de poder ser resolutivo para poder sí enviar, porque realmente a veces hasta cansa, ¿no? Llegamos y ya tenemos un compromiso, no sé, el perro está sin comer o mi hijo está esperando y ya necesitamos irnos y órale, ¿quieres ir con medicina interna? ¿Con quién quieres ir? Ahorita te envío. Hay unas instituciones como el IMSS, por ejemplo, que ya bloquean el paso a los subespecialistas, o sea, todos nos los refieren a medicina interna para que nosotros veamos que si realmente va para otra. Es un filtro, ¿no? Ajá, somos un filtro. Que está bien, pero el problema es cuando sobresaturan, ¿no? O sea, sí, súper mega saturados. Nosotros en el IMSS nos exige 18 pacientes y tenemos una famosa lista de espera que siempre peleo con esa lista de espera. Literal, los pobres pacientes llegan a las 6 de la mañana a esperar a ver cuál de los 18 pacientes que están citados no llega para que la trabajadora social los pueda meter. O sea, es un relajo. Okay. Si nadie faltó, pues ahí se tienen que regresar con la pena y regresar al siguiente día y así la lista de espera famosa. Que creo que, como dices, o sea, ni siquiera alcanzamos a ver a los pacientes bien. O sea, sí. Al menos yo me siento un poco... pues no a gusto con esa exigencia, claro, porque no alcanzo a darle la atención adecuada en 15 minutos a un paciente. Claro, y a veces en los detalles, en la entrevista, en la conversación, en historia clínica, hay micro detalles que pueden servirle por qué no está siguiendo el tratamiento, por qué tiene esto, etcétera, ¿no? Y yo creo que esa es una pregunta muy frecuente porque la gente normalmente siempre se queja del sistema y le echa la culpa a los doctores, ¿no? Y pues ya ahí es donde está como que ese roce, ¿no? Del médico internista y todo. Sí, también comprender que muchos, por ejemplo, platicamos de los pobres internistas, ¿no? Sí. Los quirúrgicos, esos no se aguantan. Los cardiólogos o los que tienen una subespecialidad, realmente son los que primero renuncian de las grandes instituciones. Sí, por ejemplo, creo que los que menos exigen son las públicas. Okay. Los que están, bueno, los que a un inicio, y aquí en Tabasco iniciaron formando residentes, el Rovirosa y el Juan Gran, son donde hay mayor oportunidad de que estos, hay más academia porque hay más residentes que son los que están estudiando para internistas, sí, que pueden sacar la chamba, aunque se escuche mal, así es la forma en la que nosotros aprendemos. Sí. Y yo creo que es la oportunidad de poder disminuir el trabajo, ¿no? En cambio, en otras instituciones que he visto, pues realmente no te tocan y tienes que verlos, aunque llores, relampaguee o lo que sea, tienes que ver a tu cantidad de pacientes y a veces mal vistos, ¿no? Sí, claro. Y pues bueno, lo hago porque pues aclaro un poco de esta duda que muchas veces, por ejemplo, yo me he puesto del rol del paciente y o sea, bueno, ahora no soy médico, pero por ejemplo a veces uno ve, ¿no? Como usted comentaba, irse desde las 5 de la mañana desde su casa, 1 hora en transporte público, y luego llegar y que le digan que no tiene cita, pues sí, no, o sea, es un poco, pues duele, ¿no? Y más que trae una dolencia, que trae algo ya crónico y ya. La esperanza, o sea, vieras la gente grande cómo tiene la esperanza de llegar con el internista, porque hay que ser sinceros, o sea, la población que tenemos es una población que no alcanza a todos a pagar una consulta privada. Claro, sí. Y que llegan con tanta fe y esperanza con el médico internista que le trata de resolver y llegar con esa negativa. Mira, ojalá en los próximos años, lo único bueno que quizá ha dejado este gobierno, y que me voy a reservar mi comentario por la nueva formación de residentes, sí, es que va a haber nuevas generaciones donde van a egresar más residentes de medicina interna. Cuando nosotros, bueno, en mi época que egresé, no hace mucho tiempo, como 3 años tendré, salimos del Hospital Rovirosa 2 médicos internistas. ¿Solo 2? Y del Juan Gran, egresaron solamente 3. Ese año nuestra generación fue de 5. Entonces, obviamente que donde sale un internista, luego te lo acaparan a donde sea que quieres, hay trabajo, ¿no? Pero sí es una chamba dura. En estos próximos años, de hecho ya los que egresan como médicos internistas prácticamente salen con la base, que ahorita ya ni nos interesa prácticamente la base porque pues ya no nos jubilan, sí, podemos trabajar y tener un plan de ahorro, pero sí es importante saber que con las nuevas generaciones va a haber más oportunidad de llenar las plazas vacantes, porque desafortunadamente vieras en nuestros grupos de especialistas cómo ofrecen plazas para médicos internistas en toda la República. O sea, es una necesidad, secreto, ¿no? A voces que necesitan internistas. Como te dije, muchos por la chamba que es se derivan, hacen nefro, hacen neuro, o sea,
que también se necesitan, porque como les había dicho hace muchos años, no era una prioridad formar solamente residentes para esas áreas, sino que tenían que cumplir con ciertas características. Y las grandes instituciones todavía en México nos exigen que si quieres hacer una subespecialidad, sí, todavía te exigen los 4 años de medicina interna. O sea, somos los más celosos los internistas, los más que te piden más conocimientos. O sea, claro, sí. Claro, yo a veces me sorprendo. El otro día me llegó una paciente, me acuerdo, que llegó conmigo porque un cirujano plástico, una muchacha joven, 35 años, sí. Saludos, si me ve por ahí, llegó conmigo porque el cirujano le dijo, ¿sabes qué? No te voy a hacer la lipo, no te voy a hacer nada porque tienes síndrome metabólico, búscate un internista. Yo me admiré porque que eso pase es sumamente raro, no lo ves uno en cada 100. Sí, sí, sí. O sea, dije, bueno, ahora hasta yo me quiero operar con él, dije, este hombre pues sí identifica, o sea, y sí, efectivamente. Sí, control de peso y mejorar las condiciones de la paciente y estaba lista al mes para su cirugía. Claro. Dice que quedó muy bien, yo no la he visto, pero ya. Sí, ya cuando ahí cuando le dé like va a aparecer la foto. Así es. Doctora, y algo que ha tocado mucho es el famoso síndrome metabólico, ¿no? Eso sí me gustaría que lo hablara porque es un conjunto de prácticamente lo que más prevalece en la población mexicana. La obesidad, el colesterol, o sea, bueno, en criterios muy específicos que vienen en algunas guías o algunos de bibliografía. ¿Qué es el síndrome metabólico? Son un conjunto de enfermedades. Tenemos que cumplir criterios. Los internistas somos cumplidores de criterios. Sí, para todos los que no sepan, si no lo dice la guía, si no lo dice la publicación, no podemos inventarnos cosas. Claro. Entonces, pues menciona que tiene que tener al menos 3 de las 5 características, ¿sí? Obesidad central, adiposidad central, hipertensión, dislipidemia, ¿sí? Colesterol, triglicéridos, diabetes. Sí. ¿Y cuál me falta una, verdad? Es diabetes, hipertensión, obesidad central, dislipidemia y hiperuricemia. Hiperuricemia, okay. Para todos aquellos jóvenes que toman mucho alcohol y que de repente tienen dolor agudo en uno de los dedos, una gota aguda, pues ellos son los primeros candidatos. Claro. Por ahí. Sí, y le comentaba todo esto porque me parece importante. ¿Cuál es el impacto que tiene el síndrome metabólico en una persona? El síndrome metabólico, pues como son un conjunto de enfermedades inflamatorias, prácticamente por donde sea que tengas el descontrol, todas llevan a una inflamación crónica del cuerpo. Claro. Ya sea en el tejido adiposo, ese tejido adiposo produce óxido nítrico, inflamación. Interleucinas inflamatorias, exactamente. Un estrés crónico, ¿no? Es como si todos los días, como comentabas tú hace rato, ¿no? La paciente que dice que le dio un susto todo el día y le dio diabetes. Literal es cierto, ¿eh? O sea, ya tiene obviamente predisposición genética, malos hábitos alimenticios y la rematas con una dosis extra de cortisol con el estrés, pues obviamente va a desarrollar diabetes, ¿no? Lo inevitable. Lo mismo pasa, ¿no? En el síndrome metabólico es una paciente que ya tiene mala alimentación. Los alimentos, recordemos que ahorita está muy de moda la disbiosis, sí, que es prácticamente en nuestros congresos estamos regresando a la medicina ancestral de herbolaria, le digo yo, porque todo quieren meter ya ahorita probióticos, prebióticos y probióticos, ¿no? Lo que vienen siendo la microbiota intestinal o la microbiota de cualquier parte del intestino, cualquier parte del cuerpo, porque hay microbiota específica para cada una de las enfermedades, ¿sí? Y el sustrato, ¿no? Que es el alimento de estos animalitos para que podamos tener una buena absorción de nutrientes y mejorar cierta inflamación crónica que tenemos con el síndrome metabólico. Ya le dicen el segundo cerebro prácticamente, ¿no? El estómago está desplazando el cerebro cañón. Claro, sí. Así es. Y yo una vez estaba leyendo que básicamente
muchas veces nosotros queremos controlar o creemos nosotros que tenemos el control sobre qué alimentos uno come, ¿no? Pero a veces el propio cuerpo, o sea, el segundo cerebro, que ya al estar adaptado, básicamente nosotros inconscientemente le damos lo que nos pide, ¿no? Claro, recordar que todo lo que ingerimos se va a convertir en azúcar. Necesitamos azúcar porque hay una cosa que se llama ATP. Alguna vez alguien leyó el ciclo de Krebs y todos los seguidores hasta llevaron en la prepa el ciclo de Krebs, Sí. porque yo la llevé. Entonces, esa producción de ATP se necesita para caminar, correr, hacer digestión. Entonces, inclusive esas personas que le da el mal de puerco es porque tienen ya su disbiosis, su inflamación crónica en el estómago. Claro. ¿Sí? Sí. O sea, tienen demasiada producción de ATP y el organismo tiene que guardarla en alguna parte del cuerpo, que en este caso es el músculo. Entonces, doctora, básicamente, ¿qué es el mal del puerco en términos médicos? O para que la gente lo entienda. Bueno, imaginemos que nuestro cuerpo es una fábrica, ¿no? Ok. Entonces llega la comida a la fábrica y la fábrica tiene que procesarla y guardarla para almacenarla por si alguna vez llega un tigre o un T-Rex y nos viene persiguiendo. Tiene que liberar esa pequeña porción y producirla en energía para que no, para que tú puedas correr y que no te vaya a cazar el animal, ¿no? Porque Ok. nuestro cuerpo no ha evolucionado, sigue en las cavernas. Entonces llega a la fábrica la comida y la comida trata de guardarse para reservar, pero cuando tú ingieres alimentos de más o alimentos procesados o alimentos que son de difícil digestión, entonces pues lo que va a hacer nuestro cuerpo es trabajar como locomotora para poder guardar esos sustratos y poder almacenarlos en el hígado y del hígado irse a la panza al formar su grasa parda. Recordemos que cuando saturamos la grasa pues en la sangre, pues va el hígado y se encarga de producir ese hígado graso para almacenar Claro. esa grasita, para almacenar la grasa y pues de ahí poder transportarla, ¿no? Como colesterol y triglicéridos pues al ¿cómo se llama? La grasa abdominal, Sí. a la que está ahí en la pancita, ¿no? A la que nos hace más mal y que produce este síndrome metabólico. Por eso la importancia de comer saludable, no es tanto comer lechuga, ¿sí? Sino que hay que comer alimentos de la tierra, sustratos vivos, ¿sí? No animales porque ya están muertos. Claro, eso no quita que pues nosotros ya adaptamos nuestro paladar a ser carnívoros, Claro, sí. ya está en cada quien, pero les va mejor a los pacientes que consumen más carnes blancas, que consumen más alimentos que son proinflamatorios, más bien que les desinflaman, ¿no? Como son las verduras, Sí. como son los alimentos que son legumbres, que salen de la tierra, naturales. O sea, siempre le digo a mis pacientes que ellos tienen que comer lo más natural y lo más que si se puede, su gallinita criolla, su puerco lo pueden comer. Yo no estoy en contra de que coman puerco, aclaro. Sí, el puerco, si es de ese que tú criaste en tu casa con maicito, perfecto, hasta me traen un poquito para que yo coma. Sí, porque es natural, no tiene alimentos ni procesados y no va a crear más daño. Claro, perfecto, doctora. Y es importante, bueno, hemos llevado un poco la plática sobre todos estos puntos, ¿no? Ahora entramos en una sección que siempre hago con mis invitados, que es acerca de hablar sobre los mitos. En este caso, medicina interna, y lo comentaba usted, medicina interna es demasiado. O sea, no se puede resumir, y yo creo que ni en un día hablando todo, ¿no? Pero sí me gustaría que tocáramos cuáles son esos mitos de las enfermedades más comunes o que las personas conocen, ¿no? Por ejemplo, tocó el de las personas que se asustan y ya les da diabetes, ¿no? ¿Qué mitos hay sobre la hipertensión o sobre algún tipo de enfermedad que usted conozca? Bueno, la hipertensión no son mitos. Si el paciente no duerme bien, va a desarrollar hipertensión. O sea, Ok. a lo mejor no como tal, tiene que tener antecedentes, obesidad, daño endotelial, diabetes. La diabetes te lleva a tener hipertensión por el daño en el endotelio que se produce por las toxinas. ¿El estrés crónico? El estrés crónico, claro que sí. Sí. Produce una vasodilatación, o sea, se comprime los cablecitos o las venas, sí, que están ahí y eso hace pues hasta que te dé un infarto, ¿no? Una Claro. angina porque se cierra la circulación. Entonces, dormir mal puede producir que tengas presión en la mañana alterada, aunque tengas 20 años. ¿Sí? Dolor puede producir que se incrementen las cifras de presión. Ok. Obviamente hay criterios de diagnóstico para hipertensión
y dice la guía que lo ideal es que sea por un estudio que se llama MAPA. Para los que no lo conocen, es como un marcapaso, que el paciente se va a su casa 24 horas con ese aparatito y pues le mide la presión las 24 horas y nos da un promedio. Si ese promedio es mayor al 50%, pues claro que la paciente tiene hipertensión. Justo hace 3 días vi una paciente joven, igual de 30 años, con con síndrome metabólico. La verdad es que sí lo tiene. Llegó estresada porque quería saber si era hipertensa, perdón. Y me dice, es que doctora, siempre tengo 140 y en mi trabajo 140. Entonces no había dormido, estaba estresada. Le dije, bueno, te vamos a poner el mapa, vamos a ver cómo está. Y no, sí, salió como un 20% de hipertensión y la mayoría fue durante la mañana, que estaba estresada por la tesis, por el trabajo, por muchas cosas más. Entonces, si no hay un aparatito en casa, pues hay que ir al CIMI o a alguna farmacia para checar la presión arterial. Lo que sí no es un mito tampoco es que la presión arterial varía en la mañana, en la tarde y en la noche. Es diferente las cifras, ¿no? Por eso el mapa me da un promedio. Pero no es lo mismo checarte la presión en las mañanas, sí, que estás pues más tranquilo, en la tarde que ya estás en tu actividad cotidiana y en la noche cuando tenemos que tener una relajación. No sé si recuerdan alguna vez los que son médicos, escuchar esto de las DIP 1, DIP 2, que no es más que los reposos crónicos que tenemos que tener, esa relajación fisiológica que hace que desciendan nuestros niveles de presión arterial. Entonces, hay que checarlo, ¿no? Eso, simple y sencillamente en su primer nivel diría, ¿y cómo le hago yo que soy médico general o de farmacia? Le checas la presión 3 veces, en 3 ocasiones, dice la guía, que le cheques la presión arterial en un mismo tiempo, o sea, en la mañana o en la tarde o en la noche. ¿Por cuántos días? Por 3 días son necesarios, 3 días, no 15 días, no sé quién inventó eso, porque llega a mi consulta gente con una hoja de como de 20 días de tomas de presión y son 3 días nada más que tiene que tomar, o 3 tomas, ni siquiera dice días, dice 3 tomas de la presión arterial en diferentes horarios que cumplan los criterios de diagnóstico por la ESC. Sí, en este caso nosotros pues todavía seguimos pues tomando las guías modificadas pues de la J8. Entonces prácticamente pues con eso está perfecto, y si tienen alguna duda pues siempre hay mapas. Los mapas normalmente los hace el internista o el cardiólogo o cualquiera que se lo pueda realizar. Normalmente pues nosotros somos los que lo realizamos. Pero pues... Ahí está la respuesta. Y doctora, ahorita que usted comentaba, por ejemplo, de esa paciente que en la mañana está estresada, la pregunta es, si ella cambia sus hábitos, por ejemplo, el estrés, mejora su alimentación, control nutricional, plan alimenticio, ¿se puede revertir la hipertensión? Claro, ella no cumplió criterios para hipertensión. Entonces la mandé solamente a dieta y ejercicio, y no le di ninguna sola pastilla, y no crean que van con el internista. O sea, normalmente sí nos gusta darle como 15 pastillas al paciente, más los que son crónicos, es verdad, la receta grande la llevan de nosotros, pero siempre tengan en cuenta que el paciente que lleva un seguimiento, que no nada más una vez que fue con el internista, pero que sigue yendo con nosotros, vamos reduciendo los medicamentos que ya no son necesarios. Se usan por una temporada, otros no podemos quitarlos. El paciente que se infartó, pues de por vida va a usar atorvastatina o la estatina que sea, o el paciente que tiene dislipidemia familiar, aunque se coma una lechuga, va a ser niveles de triglicéridos altos. O sea, esa toda la vida tiene que tener su pastilla, pero hay que explicarle al paciente, no creer que la pastilla nada más que lo resuelva y ya se le va a quitar, ¿no? Hay enfermedades que toda la vida tienen que tener su tratamiento. Sí, totalmente. Y yo creo que le llaman el asesino silencioso, ¿no? ¿A la diabetes? A la diabetes, ¿no? Sí. Y yo también le pondría un poco también a la hipertensión, ¿no? Porque le digo y me gustaría enfatizar un poco más en esto, porque lo llevé un poco la entrevista por acá por el síndrome metabólico, porque hay mucha gente muriendo en relación a diabetes, hipertensión, infarto agudo de miocardio, evento cerebrovascular o vascular cerebral. Y la pregunta es que yo le quiero hacer, doctora, ¿por qué cree que a la gente no le importa tanto en el tema de hipertensión y diabetes? En el sentido, porque mucha gente no se interesa por su salud. Porque no les da síntomas. Cuando ya hay una alteración en la función, ya hay fatiga. Por ejemplo, a mí me llega el paciente con fatiga. Antes, cuando yo empecé mi práctica, eran pacientes ya de 50 años.
pero en estos últimos años hemos tenido pacientes desde los 25 años. Ya no es exclusivo ver un paciente joven con nosotros. Antes decían, bueno, es joven, pues tiene VIH, va con el internista. Sí. ¿Sí? O tiene diabetes tipo 1. Pero ahorita vemos pacientes jóvenes con obesidad, con malos hábitos alimenticios, pero pues a veces le digo a mi población, es que ustedes no son los culpables, sus papás son los culpables y ustedes que no cambiaron los hábitos alimenticios, porque desafortunadamente si ellos no saben comer, a los hijos de ellos tampoco van a saber comer. Sí. Y a lo mejor antes no tenían para comprar y ahorita quieren comprarse toda la Bimbo, ¿no? O todas las marcas ahí porque antes no lo podían hacer, ¿no? Claro, y pues no saben que lo más natural es lo que nosotros estamos tratando de implementar. Es importante, por eso nosotros siempre, los internistas, trabajamos con una nutrióloga, es muy importante. Ahorita se ha visto que la mayoría de las enfermedades prácticamente encontramos en las muestras de patología, pues, glucosa, ¿no? Para la demencia sabemos que también, o sea, glucosa ya es el colmo, ¿no? Tienes azúcar alta, también te puedes infartar. Claro, o sea, en todo tiene que ver esto del síndrome metabólico, por eso es que está tan de moda ahorita, tan de boom, pero no es lo único, ¿no? Hay otras cosas que esto del síndrome metabólico a mí se me hace una enfermedad de primer nivel. Sí. Obviamente, pues tenemos que reeducar a los pacientes para que regresen con sus médicos de primer nivel y puedan aprovechar, pues disminuir complicaciones, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que nosotros queremos, que no se compliquen y tranquilizarlos, porque a veces ellos no saben y ya cuando llegan con nosotros dicen, ay, qué bueno que me lo explicaste porque no tenía idea de qué cosa era esto. Sí. Entonces eso también. Claro, conocer su enfermedad es importante, ¿no? Claro. Porque muchos pacientes no saben ni qué es eso, ¿no? Y justo por eso a veces hago videos explicando sobre algún tema, ¿no? Y yo siempre pongo un video de YouTube o lo que sea, ¿no? Sobre una consulta médica, ¿no? Pero pues es importante, ¿no? Y algo que le quería comentar es de que, por ejemplo, incluso yo siento, digo, en mi opinión, que por ejemplo las 4P, ¿no? Poliuria, polidipsia, polifagia y hasta la gran pérdida de peso, muchas veces lo mencionamos como síntomas para detectar la diabetes, ¿no? Y sí, pero ya son en pacientes que tienen la glucosa plasmática elevada, ¿no? Yo creo que ahí bueno, en mi punto de vista se podría como hacer prevención viendo que, por ejemplo, la fatiga no es normal, por ejemplo, porque incluso lo añadiría eso, ¿no? La orina dulce, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos síntomas de la diabetes, no? Que, o sea, mencionando un poco lo que, o sea, aterrizando un poco la idea, ¿no? Para evitar que ya un paciente con poliuria, polidipsia, ya tiene niveles séricos elevados. Entonces, ¿cómo podemos detectar antes, pues, la diabetes o cómo podemos identificarla? Bueno, sí, tener esas molestias, las 4P que mencionas, sí ocurren cuando el paciente pasa específicamente de más de 180. Recordemos que es cuando se rompe el umbral a nivel renal y empezamos con estas alteraciones, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer la detección en un paciente joven? Pues fácil. Si yo estoy gordito, no como bien, no hago ejercicio, mi mamá es diabética, soy mexicano, pues tengo que checarme la glucosa. A veces la glucosa sale baja, ¿no? Tengo pacientes gorditas que me dicen, ay, doctora, es que se me bajó el azúcar, me sentí súper mal en las meras horas del sol. Así me dicen. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Están teniendo disminución porque tienen una hiperinsulinemia y eso produce que cuando estén en el sol ellas tengan hipoglucemias, ¿no? Se le baje el azúcar. Claro. Entonces, ¿qué es lo ideal? Podemos hacer diagnóstico con una hemoglobina glicada o prevenir la diabetes, que sería en síndrome metabólico, haciendo medir más bien los niveles de insulina. Recordar que la primera fase de la diabetes es el síndrome metabólico y podemos medirlo a través de elevación de la insulina. Okay. Nosotros, cuando empezamos con estas complicaciones, producimos demasiada porque ya nuestro cuerpo sabe que nos van a dar un golpe, ¿no? Vamos a poner claro el ejemplo. Yo me como una galleta hoy, de la marca que gusten, yo la pruebo con la lengua y desde que yo la pruebo con la lengua, la glucosa se me va a disparar, aunque yo sea un paciente joven, se me va a disparar al minuto. Ni el minuto va a ser cuando yo la toco con la lengua, cuando ya el glucómetro me va a dar cifras mayor de 126, ¿sí? Entonces,
para esos golpes que tú le das a tu cuerpo responde produciendo más insulina para que cuando tú le des el golpe de azúcar, tu cuerpo ya tenga ahí producida la insulina. Claro. ¿Qué pasa? Con la falta de ejercicio, ¿sí? Tenemos lo que llamamos resistencia a la insulina, que no es más que si tenemos insulina, sí, para meter la glucosa al músculo, pero la parte esa, la puertecita que hace que te dice, ven, te agarro glucosa con mi mano, tiene como algo que se me resbala, que es la resistencia, que son taponar los receptores, ¿sí?, que no permiten que detecten la glucosa para poder meterla al músculo. Entonces tenemos un estado de hiperinsulinismo, ¿sí? Entonces, para poder medir eso, tenemos que medir los niveles de insulina, que Claro. también los medimos en el paciente tipo 1 para ver cuánto daño tienen. Recordemos que ellos nacen con un defecto que destruye la insulina, no producen, las células del páncreas no van a producir igual niveles de insulina. Entonces, a lo mejor a los 10 años ya el paciente del 100% ya tiene un 80%, ¿no? Pero no es lo mismo tener un 80, tener 120, ¿no? Como cuando el daño renal, que está muy de moda, que todo el mundo entiende que tiene una tasa de filtrado glomerular arriba del 100 y está hiperfiltrando, es la etapa 1 del daño. Lo mismo pasa aquí con la diabetes. Tener niveles de insulina altos significa que voy a desarrollar diabetes si no me cuido. Sí voy a desarrollarlos. Y que ese peregrinar de aquí que tengo hiperinsulinismo a la diabetes puede desarrollar otras enfermedades como infartos, como obesidad, como hígado graso, como insuficiencia hepática. O sea, sí lo vas a hacer. Entonces, si yo estoy gordito, tengo acantosis nigricans, acrocordones, en español o cristiano, si tengo negro el cuello, negro las piernas, negras las axilas, me están saliendo verruguitas alrededor del cuello, tengo que ir y medirme los niveles de insulina o acudir con un médico internista o acudir con un médico general para ver qué me dice y pues poder hacer su referencia oportuna, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo creo que ya con eso explicó básicamente. Ay, perdón, traté de no hablar cosas médicas, Sí. pero No, desafortunadamente de eso vivo. No, pero la verdad me parece muy bien el ejemplo porque se habla mucho de la resistencia a la insulina, pero no se comprende a veces porque no se explica, ¿no? Y yo creo que lo que usted comentó sobre cómo diagnosticar hipertensión, la manera en que pues los síntomas de la diabetes, yo creo que es importante porque la gente que nos ve puede empezar incluso a identificar, ¿no? O a mover esa chispita, ¿no? De poder acudir con el médico. Doctora, y para ir cerrando este episodio, ¿algo que le gustaría decirle a las personas o algún mensaje final que le gustaría dar? Sobre pues todo o algo en específico. Bueno, a mis médicos generales, por favor, estudien medicina interna. Sí ganamos poco, pero se compensa con el amor de nuestros pacientes. A nuestros pacientes que nos están viendo, pues invitarlos a la buena alimentación, a si quieren tener un diagnóstico oportuno, pues prevenir enfermedades crónico-degenerativas, que es a lo que más nos dedicamos, o Sí. que definitivamente si no saben qué tienen, a visitarnos para que podamos hacerle un diagnóstico certero y evitar complicaciones. A veces el tiempo es importante. Sí. Entonces ya, ahora sí que si quieres saber la verdad de tu cuerpo, visítanos para ver qué es lo que tienes. A lo mejor nada más nos reímos y decimos no tienes nada, deja de estar inventando, pero es bueno siempre escuchar, ¿no? O sea, yo tengo pacientes de verdad que llegan conmigo porque ya fueron con muchos doctores y todo el mundo la achaca de que está gorda. Ayer vi una pobre señora que decía, oye, es que todo el mundo me dice que estoy gorda, que es normal que me duela porque estoy gorda. Digo, pues no, esa pobre señora tiene los niveles de insulina en 75, o sea, Claro. esa señora no va a poder bajar de peso por la resistencia a la insulina O y algún no problema tiene en tiroides, diabetes. ¿no? Sí. O sea, pobrecita, ¿no? Y decir que le digan eso, imagínate, Sí. ya casi me siento como psicólogo, como padre, como de todo ahí en la consulta, porque pues llegan los pacientes ya tristes y desahuciados. Sí. Perfecto, doctora. ¿Y cómo la podemos encontrar en redes sociales o cómo, si a alguien le gustaría aquí en Tabasco visitar su consultorio? Bueno, yo estoy aquí en Tabasco, en Lindavista, o me pueden googlear como doctora Citlali Alvarado Galicia. Okay. Estoy en
en internet. En Doctoralia. En Doctoralia, en todos lados. Y ahí me llevan las redes sociales. En Instagram y en Facebook estoy como doctora Citlali-Alvarado-Galicia. Me pueden ahí buscar, o el que gusten, pues nada más con que googleen médico internista en Tabasco. Ahí va a aparecer. No somos muchos, somos como 40 y somos muchos entre los grandes ancestrales y nosotros. Pero sí, cuando gusten una servidora, pues igual le podemos dejar aquí el número de las citas para que él guste comunicarse con nosotros, igual que guste una orientación. Claro, no es lo único que vemos, ¿eh? Vemos también valoraciones preoperatorias, Okay. Sí, sacamos de duda a los pacientes, hacemos diagnósticos, somos los que más conocemos el funcionamiento, ¿no? Para los médicos, la fisiología del cuerpo, por eso es el éxito de nosotros, ¿no? Son un mero. Pues sí. Sí. Así es, un placer estar aquí con ustedes. No, y aquí va a estar apareciendo en sus redes sociales, su número, por si alguien gusta. Entonces... Por favor, porque la verdad no me la sé. No se preocupe, doctora. Pues bueno, doctora Citlali, le quiero agradecer su tiempo y pues todo lo que usted nos aportó a este episodio. Y la verdad es que quedó bien bueno el episodio. Así que amigos, bueno, gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final. Y recuerden que como todos los domingos, nuevo episodio. Y nos vemos hasta el próximo.